predicando sobre el discipulado en Lucas. Y hoy nos corresponde una palabra sumamente hermosa, como todo es en la palabra del Señor. ¿Ya? Listo. Y creo que es obvio por lo que tenemos aquí en el frente. Escuchar y obedecer. Como discípulos, hoy necesitamos escuchar. ¿Todos están escuchando? Gloria al Señor. Pero también el Señor nos está mandando a que obedezcamos aquello que escuchamos. Y para eso vamos a utilizar el pasaje de Lucas 8, del 4 al 21. La parábola del sembrador. Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades, que se habían reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se la comieron. Otras cayeron entre las rocas y comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto a ellas y se ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, y estas semillas crecieron y produjeron una gran cosecha, que fue 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y sus discípulos le preguntaron: ¿Qué significa esta parábola? Y él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente; cuando oigan, no entenderán. Y este es el significado de las parábolas, y lo vamos a dejar un momentito ahí. Ahorita continuamos. Vamos a orar. Padre Santo, Espíritu de Dios, gracias en esta mañana, primeramente por el don de vida. Gracias, Padre, porque hoy tenemos la libertad, podemos escuchar de tu palabra, Señor. Pero lo que más hoy nos interesa es que esta palabra baje a nuestro corazón, Señor, y la pongamos por obediencia, Señor. Que nuestra voluntad se haga a un lado y sea la tuya puesta por delante, Padre. Por favor te pido que cada uno de estos corazones en esta mañana, Padre, seamos tierra fértil para lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, la verdadera respuesta a la palabra de Dios no consiste solamente en que usted y yo la escuchemos, sino también recibirla con un corazón dispuesto. Por eso orábamos por ese corazón, para que sea una tierra fértil, para poder perseverar en la palabra, para poder demostrar también mediante una vida de obediencia y que sea una vida fructífera. Vean que son muchos elementos que se ocupan para ser un discípulo del Señor, pero no son imposibles, porque para eso tenemos al Espíritu de Dios. Vivimos en una época, hermanos, donde podemos escuchar continuamente, escuchamos la bulla que está a nuestro alrededor, podemos escuchar enseñanzas, podemos escuchar cualquier cantidad de tipos de música, tanto que podemos escuchar en nuestra vida. Y constantemente estamos en eso, en esa escucha. Un consejo, una noticia, un podcast, ahora que estamos tan tecnológicos, una predicación, estudios bíblicos, canciones, mensajes, reflexiones.
Hemos llegado a la tecnología con la facilidad de que usted y yo podemos ya escuchar la palabra sin necesidad de leerla. Hay una aplicación, YouVersion, que nos habla, que nos muestra, ¿verdad?, todo, tanto devocionales como la palabra, en cualquier versión que usted pueda imaginarse, y usted puede ahí encender un botoncito y escuchar la palabra también. Entonces estamos llenos de una gran facilidad para poder escuchar y escucharla con gran frecuencia. Pero aquí, desde este momento, vamos a empezar a reflexionar y vamos a mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos escuchando? ¿Cómo estamos escuchando? Esta pregunta Jesús se la hace a los discípulos. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos estar escuchando mucha palabra, pero probablemente no haya cambio en nosotros. Podemos conocer muchos versículos. Una de las primeras cosas cuando iniciamos en el Señor es irnos aprendiendo versículos. Cuando aprendemos a hacer devocionales nos manda que nos aprendamos versículos y es sumamente importante. Pero no hago nada con tener todos esos versículos en mi cabeza si realmente sigo viviendo de la misma manera como en el mundo. Podemos emocionarnos durante una predicación y salir de la iglesia y regresar exactamente igual con las mismas actitudes. Muchas veces nos llegan a decir al final, qué buena que estuvo la enseñanza, qué buena la predica, qué buena. Pero ¿y qué más? ¿Qué vas a hacer después que salgas de aquí? ¿Qué va a producir eso en nosotros y en nuestro corazón? Eso es muy importante. Ahora, otra pregunta. ¿Qué has hecho con todo lo que has escuchado? Y sigo metida como entre un hueco. ¿Ustedes no me escuchan como? Sí, yo lo escucho como... Dice Lucas 8 y presenta esta enseñanza extraordinaria de Jesús sobre varios asuntos que no todo lo leímos porque tenemos que leer hasta el 21, pero los vamos a ir viendo todos. Jesús comienza hablando de una semilla y de 4 terrenos. Después habla de una lámpara que no debe de esconderse. Y finalmente declara quiénes son verdaderamente su madre y sus hermanos, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Por eso, aunque encontramos diferentes escenas y ahorita las vemos, todas estas están unidas entre sí, tienen un mismo énfasis, hermanos. La palabra de Dios debe ser escuchada de tal manera que produzca una respuesta visible en nuestras vidas. Ahora bien, tenemos semillas. ¿Ve? Yo traje las semillitas. La semillita es buena. La semillita siempre va a ser buena. La voy a dejar aquí. La semilla siempre va a ser buena. Pero el problema va a ser los terrenos. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué está haciendo nuestro corazón con toda la palabra que usted ha estado escuchando durante toda su vida? O lo que tiene el tiempo de estar en el Señor. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Y qué nos dice entonces ahora sí el texto? Bueno, Jesús primeramente nos está presentando esta parábola del sembrador. Y aquí yo se las tengo más o menos representadas. ¿Qué nos decía en Lucas 8, del 4 al 8? Sale el sembrador es bueno y la semilla es buena.
Dice que ese agricultor salió a sembrar y dice que a medida que esparcía la semilla, yo me imagino, ¿verdad?, el sembrador tirando la semilla ahí en los canales. Pero resulta que dice que ese sembrador, donde iba tirando la semilla, algunas cayeron simplemente en el camino. Otras dice que cayeron entre piedras. Otras cayeron entre espinos. Esto lo traje de representación como unos espinos. Está lleno de... Y este pobre no ha podido crecer más. Ahí cayeron las semillas. Pero también dice que cayó en tierra fértil, en buena tierra. Ahí está. Cayó en el camino, cayó en piedra, cayó entre espinos y cayó en buena tierra. Pero ¿qué pasó con cada una de esas semillas? ¿Dónde cayeron? Por eso tenemos que ponerle atención al terreno. Él sale a sembrar, junto al camino caen unas, sobre las piedras, sobre espinos y en buena tierra. Pero resulta que la que cae en buena tierra es la única que va a producir buen fruto. Está cortita ya. ¿Ustedes saben de qué es este árbol? Yuplones. Y vieran que yuplones. Jesús aquí no está hablando simplemente de que tengan oídos físicos. Todos estaban allí porque podían escuchar sonidos. La gente que estaba ahí escuchando en ese momento esta parábola, todos estaban escuchándolo. Lo mismo que hoy todos aquí estamos haciendo, están escuchando. Pero una cosa es simplemente el oír una predica más, una más. Y otra es que usted escuche con su espíritu, espiritualmente. Es muy diferente. Jesús estaba llamando aquí a sus oyentes a escuchar. Y es esa escucha donde ocupamos comprensión y ocupamos una respuesta. Es un accionar, un tú a tú. Resulta que aquella semilla que cayó en el campo, que cayó en el camino, la pisotearon. ¿Y qué pasó también? Que los pájaros llegaron y se la comieron, se la llevaron. Las otras que habían caído en piedra, en la roca, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de esa humedad. Las otras que cayeron en espinos crecieron junto a con ellas, pero también por los brotes o las malezas, ¿verdad? Y los mismos espinos la ahogaron. Entonces no pudo crecer. Pero la semilla que cayó en tierra fértil, esa semilla creció y produjo una cosecha de 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho eso, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y que entienda. Wow. Jesús entonces nos está hablando que no solo oigamos, sino que realmente escuchemos, que yo pueda comprender qué es lo que el Señor me está hablando en mi corazón, pero no quedarme solamente en eso, porque sería solo conocimiento, sino que tiene que bajar al corazón, hermanos. Jesús explica entonces la parábola. Los discípulos le preguntan qué significaba esa parábola. Y él les dice: este es el significado de la parábola. Vamos al versículo 11. La semilla, hermanos, todo lo que cayó
aquí entre las piedras, los que cayeron aquí en los espinos, lo que cayó en buena tierra, la que cayó aquí en el camino. Toda ella es la palabra de Dios. Todo lo que usted escucha, todo lo que usted ha tenido durante todos estos años. La semilla es esa palabra de Dios, pero resulta que está presentando entonces 4 respuestas diferentes. La que cae en el camino, aquellos que oyeron la palabra, pero que después viene el enemigo, la quita, ¿verdad?, la palabra de su corazón, para que no crean y no sean salvos. Y aquí encontramos entonces una realidad espiritual. No todo el que recibe o el que escucha, recibe, mejor dicho, no todo el que escucha, recibe. La palabra puede entrar por nuestros oídos y no llegar a gobernar nuestro corazón. La semilla sobre la piedra son aquellos que han recibido con gozo la palabra. Pero aquí no tiene de dónde agarrarse. No hay raíces. No tiene de dónde aferrarse. No tiene los nutrientes que ocupa. Ustedes saben que la semilla, cuando es sembrada, ella va a morir. En la oscuridad ella muere. Pero después vuelve a revivir, brota. ¿Y qué brota primero? Las raíces. Esa raíz va a ir hasta lo más profundo porque necesita todos los nutrientes para luego salir ahí un palito. Todos lo estuvimos en la escuela y hicimos de lo del frijol, ¿verdad? Y sale un palito y una hojita ahí, mira. Y luego se va produciendo, va creciendo. ¿El sembrador tuvo que ver con ese crecimiento? No, se tiraron. Y el Señor hace eso con nosotros también. Bueno. Así que esto lo recibieron con gozo. Ay, sí, ahí cayó la semilla, pero no hay una raíz, no hay algo que lo sustente. Eso quiere decir que es aquellos que creen por algún tiempo, pero en el momento de una prueba nos apartamos. ¿Qué aprendemos con esto? Que aquí hay una respuesta muchas veces primeramente emocional. Somos seres emocionales, Dios nos hizo seres emocionales, pero también tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque probablemente si simplemente me sentí feliz y que linda la prédica y que pero cuando viene una prueba y donde yo ocupaba esta palabra precisamente, me alejé más bien de Dios, ya no voy a la iglesia, Dios me falló, me enojó con Dios. Podemos emocionarnos con Dios y todavía no haber desarrollado esas raíces fuertes. La prueba, ¿quiénes han pasado por pruebas aquí? Todos. Va a representar o nos va a revelar la profundidad precisamente de esas raíces, cómo está arraigado en nuestro corazón a la palabra. Luego dice que la semilla también cayó entre espinos. Esto significa que son aquellos que oyen, pero mientras caminan son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes, eso nos dice la palabra, por las riquezas y por los placeres de la vida. Y no llegan a madurar. Este terreno es especialmente peligroso porque aparentemente la persona parece que va caminando, parece que va creciendo, alguito ahí se le ve, ¿verdad? Dice, ay, te voy a servir, voy a esto, ¿verdad? Se conoce la palabra. Pero resulta que esos espinos están ocupando mucho espacio que debería de ser para recibir la palabra.
¿Cuáles son esos espinos en su vida? No necesariamente se trata de personas que estén rechazando al Señor. O sea, como les digo, o sea, la persona puede estar de vez en cuando hacer devocional, de vez en cuando se conecta a una enseñanza, de vez en cuando, ¿verdad? Pero simplemente, o porque nosotros les pedimos, por favor, trate de no faltar a una reunión, a una célula, a la iglesia, porque lo ocupamos como comunidad. Pero para la gente dice, no, yo puedo solo en mi casa, ahí con la palabra. Y muchas veces, hermanos, preferimos otras cosas, prefiero trabajar, las horas de trabajo no me lo permiten, que venir y sacar 5 minutos por lo menos para la palabra. No es que se les está pidiendo que todo el día estén arrodillados orando, pero es importante que usted y yo podamos ir a la palabra para poder ser transformados. Y son entonces las personas que tienen un corazón dividido. Quieren a Dios, pero también quieren lo que el mundo tiene y está ofreciendo, y al final les sigue gobernando todos esos afectos. Luego está la buena tierra, ese corazón receptivo. Y Lucas dice que estos son los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída, o que se aferran a ella, dice otras versiones, que dan fruto, van con paciencia, esperando, ¿verdad? Y otras versiones dice con perseverancia. Y esta palabra, para mí perseverancia, es la que ha venido golpeando mi corazón 2 años, por lo menos. Fuertemente ha venido el Señor hablando a mi corazón de la perseverancia. Para poder obtener usted algo, debe de ser perseverante hasta lograrlo conseguir. Y eso es lo que ocupamos también en la palabra. Y dice que estos son los que perseveran. Entonces, aquí encontramos 3 acciones, hermanos. Se retiene, o sea, o nos aferramos, se persevera y se da fruto. Y la palabra va a entrar a nuestra vida, va a permanecer ahí, y tiene que producir una evidencia de que esa semilla que fue puesta ahí, que fue sembrada, va a recibir verdaderamente un fruto. ¿Qué vamos a hacer después de esta enseñanza? ¿Qué vamos a hacer a partir también de las otras prédicas o del estudio que usted esté? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo todo lo mismo que hemos venido haciendo? Luego de que Jesús les habla aquí de cada una de estos terrenos donde cae la semilla, habla también sobre la lámpara. Es la lámpara. Nadie enciende, dice la palabra en el versículo 16, nadie enciende una lámpara y luego cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa puedan ver su luz, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. Todos en sus palabras dicen cómo oyen. ¿Sí? ¿Alguien la tiene diferente? Presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. ¿Qué encontramos? Una lámpara no se enciende para que usted la esconda. Yo te iba a traer mi lámpara, la iba a poner aquí, la iba a encender y la iba a meter debajo de aquí. ¿Qué función tiene la lámpara? Pensamos en nuestra casa.
es iluminar. Cuando se va la luz, ¿qué es lo primero que andamos buscando? La vela, el teléfono ahora que tiene luz, ¿verdad? La luz es la que se debe de reflejar y por eso es tan importante la lámpara. Entonces, Jesús nos está hablando de una lámpara. La luz tiene un propósito de iluminar y todo esto nos conecta y nos sigue conectando con toda la enseñanza en sí. Si la palabra verdaderamente ha entrado en nosotros, a mi corazón, esta palabra debe de hacerse visible, como esa lámpara que está encendida. La verdad recibida debe de convertirse en una vida transformada. Y entonces Jesús les dice algo muy fundamental. Mira pues cómo oís, cómo oyen. Por eso les preguntaba, ¿alguno lo tiene diferente? Pero dice cómo oyen. No dice solamente, mira cuánto oís, o sea, miren cuánto están escuchando. No, realmente es cómo oís. Jesús está llevándonos a una atención del contenido precisamente de escuchando la condición del hombre. En mi condición, ¿cómo está mi condición? ¿Cómo estoy yo escuchando esa palabra? Dice que a los que escuchan sus enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no lo escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Y Jesús vuelve a insistir cómo escuchamos. Habla de esa lámpara, de que esa luz no se debe de esconder. E inmediatamente después dice, mire pues, cómo oís. Al que tiene se le va a dar y al que piensa que tiene pues se le va a quitar. Esto es una advertencia. ¿Cómo estamos escuchando, hermanos? ¿Cuál es la actitud en mi corazón? Todos podrían escuchar físicamente la palabra de Jesús, pero no todos están recibiendo la palabra de la misma manera. Y verdad que eso es cierto. Todos aquí estamos escuchando lo mismo que yo estoy diciendo, pero la manera en que ustedes están recibiendo, probablemente a Miguel le esté hablando de una cosa, a Rocío le esté hablando de otra, pero al final sí nos tiene que llevar a un solo camino. Y es cómo estoy escuchando la palabra. Y que aquí me están pidiendo, y es una advertencia, que yo debo de ser obediente a algo. Algo tiene que transformar mi vida. Y luego encontramos el otro pasaje, en el 19, donde Jesús define su verdadera familia. Dice que entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Y alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados allá afuera, quieren verte. Jesús responde, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La madre de Jesús y sus hermanos lo llegan a buscar. Y responde esto Jesús. Parece como cruel, ¿verdad? Ahora, hermanos, no es que está despreciando a su familia. Él, por estar dando estas enseñanzas, aprovecha esto también para decir quiénes son aquellos sus discípulos. Nuevamente, aquellos que son mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y que la van a hacer, la van a accionar. Aquí hay una verdad espiritual. La verdadera relación con Él se evidencia en la obediencia a la palabra de Dios. Y tenemos todo un hilo conductor. Oír la palabra, recibirla
permanecer, que prevalezca ahí, que dé fruto y vamos a vivir conforme a ella. Ahora, ¿qué más nos enseña todos estos textos que hemos leído hoy? Hay verdades y hay principios que deben llevar a nuestro corazón. La primera verdad, la palabra de Dios, es la semilla que Dios está utilizando para transformar tu corazón. Jesús dice claramente, la semilla es la palabra de Dios. Nuestra transformación no comienza por nuestras capacidades, hermanos. Comienza por una iniciativa que Dios tuvo, porque Él nos salió al encuentro. Él nos sale al encuentro. Y porque Él es el que nos ha hablado. ¿A través de qué? De la palabra. Él toma esa iniciativa. ¿Por qué, hermanos? En la palabra se está revelando, y es revelado quién es Dios, primeramente. Nos está revelando también quiénes somos nosotros. Nos está revelando el pecado que mora en nosotros. Revela también la necesidad de esta salvación que usted y yo necesitamos. Y nos dirige especialmente a Jesús. Por eso cada vez que yo me acerco a las Escrituras, yo debo de acercarme siempre preguntando, ¿qué está Dios diciendo? Porque la palabra fue precisamente diseñada, inspirada por Dios, para que nuestras vidas sean transformadas, para que haya esto, para que haya fruto bueno. Para eso ocupamos la palabra. Santiago también, en Santiago 1:22 nos muestra y nos está enseñando, sed hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solo oidores. Vean que son verbos, son acciones, tenemos que ejecutar algo. En Hebreos, Hebreos, ¿qué nos dice? Que la palabra es ¿qué? Viva y eficaz. Exactamente. No es solo que usted y yo tengamos conocimiento, lo que les decía al principio. Todos, si yo aquí les pongo a que digan un versículo, todos no sabemos al menos uno. Y yo sé que les salen más, porque está ahí, guardadito. Pero realmente, cuando usted y yo estamos recibiendo la palabra, porque estamos haciendo un estudio, porque estamos escuchando una enseñanza de esto, verdaderamente estaremos reteniéndola, verdaderamente estamos respondiendo a ella. Cuando una persona recibe la verdad en nuestro corazón, en el corazón, y ese corazón está dispuesto, va a producir más entendimiento, va a producir más crecimiento y va a obtener también fruto. Pero es que la tierra, es que no tenía palito, pero esta tierra tiene que ser buena. ¿Cómo está tu tierra? ¿O será como esta? Vean cómo está. Este pobre de aquí no puede crecer. Lo traje intencional porque me acordé de la parte que tiene espinas, ¿verdad? Y aquí absolutamente ninguna otra plantita puede crecer, aparte que no tiene cómo desahogar agua ni nada, ¿verdad? Él se está ahogando. Vean que por él mismo se está ahogando también. Y aquí no encontramos dónde se sostenga. Nada, esto está seco. ¿Ok? Uy. ¿Qué entonces? ¿Cómo está
corazón, ¿cómo está mi vida? Esa persona que empieza a obedecer entonces muestra en su vida que mientras camina en obediencia se va comprendiendo más profundo a Dios. Poco a poco vamos entendiendo muchas cosas más. Así que por lo tanto la palabra no es solamente información, hermanos, que debemos de conocer. Es verdad divina ante la cual debemos de responder. Luego tenemos otra verdad. Recuerden, el sembrador es el mismo, la semilla es la misma. ¿Qué está cambiando? El terreno. Y ese terreno precisamente es el corazón suyo y el corazón mío. Y el corazón, nuestro corazón, dice que es engañoso, ¿verdad? Dice la palabra. Pero también nos dice en Proverbios que debemos de guardar el corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Del corazón brota la vida. Entonces, este corazón muchas veces, cuando está del otro lado el engañoso, se puede resistir, va a abandonar muchas veces y va a ahogar también la palabra. El problema del ser humano entonces no está en la falta de la luz de Dios. Estamos hablando de aquella lámpara, ¿verdad? Sino estamos también hablando de la condición de nuestro corazón. Hay diferentes terrenos y hoy necesitamos examinarnos, hermanos. ¿Por qué? Usted puede tener ahí la Biblia y un montón de Biblias en su biblioteca. Usted puede tener predicaciones ahí que ha escuchado, que ha leído, que de todo. Podemos tener estudios de estudios, podemos tener años de estar también en una iglesia y aún así el corazón puede estar endurecido, puede estar simplemente superficial y puede estar lleno de espinos. El otro día hablaba con Rosy Quiroz y me decía, Chi, me encontré una caja llena de todo lo que hemos recibido en los años que ella tiene. ¿Cuántos años? 18, dijiste. De todo lo que se ha recibido aquí en la iglesia, nosotros en la red de mujeres, todos los estudios, todas las enseñanzas, o sea, llena, hay un montón ahí de material. Y yo pensaba, ¿verdad? Igual, y yo le decía, yo también, yo tengo cajas, más que muchos de esos son enseñanzas que el Señor me ha permitido poderlas realizar para poderles enseñar a las mujeres. Entonces son cajas, cuadernos, porque me encanta escribir, entonces tengo cuadernos de cuadernos también. Pero, como les digo, puede también que esté pasando eso en nuestro corazón. Y yo hice una matemática, creo que en algún momento ya la habíamos hecho, pero los quiero que ustedes también la hagan. Hablando de estos años de estar en el Evangelio, ¿verdad? Y venir a la iglesia, ¿cuántos años ustedes y yo hemos escuchado solo prédicas? Yo tengo alrededor de 22, vamos para 23 años de estar aquí en el Centro Cristiano. Aquí fue donde crecimos, aquí es donde se nos ha desarrollado los dones, hemos pasado buenas y malas, de todo. Resulta que entonces, si en el año tiene 12 meses, tiene alrededor de 143 semanas, y si es bisiesto, tiene 53 semanas. Eso quiere decir que hemos recibido, en el caso mío, 48 prédicas en el año por 22 años, solo contando lo que se recibe. Me da 1056 enseñanzas, solo
prédicas contando que nosotros tenemos cultos solo domingos, o cuando cambiamos a sábado, pero va a dar la misma corte. Entonces, si yo a esto lo sumo, los 1056, más mis tiempos de estudio bíblico, yo tengo un diplomado en teología, todo lo que estudiábamos en ESEPA, de mujer a mujer, del ministerio a la mujer, del ministerio a la iglesia, todo ha sido palabra, ¿verdad? Enseñanzas, los grupos, las células, las mentorías. Hermanos, vean todo lo que hemos recibido. Y ustedes hagan la cuenta ustedes con sus años. Es mucho. ¿Y cómo he recibido todo aquello que he escuchado? ¿Cómo? No es preguntar, ay mira, no, pero yo no he ido tanto a la iglesia, las voy a quitar, con la peca, ¿verdad? Me van reduciendo. No, mejor voy a seguir, voy a venir más a la iglesia, si necesito escuchar más que esta. Hermanos, no se trata de eso. Sí es importante, nos ocupamos los unos a los otros. Y de una vez les exhorto, para que no falten tanto. ¿Qué está haciendo la palabra en mí entonces? ¿Qué ha hecho durante todos estos años en mí? Vamos con la verdad número 3. La obediencia y el fruto evidencia una respuesta genuina a la palabra. Jesús dice, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La obediencia no compra nuestra salvación, hermanos. No es que porque, entonces sí, voy a empezar a ir a la iglesia o voy a diezmar para que Dios me bendiga, para que Dios me dé. Vean, yo he escuchado gente que me ha dicho cuando han pasado pruebas, situaciones difíciles en la vida, y me han dicho, y tal vez ojalá económicas, sí, pero tanto que he diezmado, domingo a domingo el sobrecito con el diezmo, y un poquito más. ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Y me acuerdo de una familia que hoy por hoy ya ni se están congregando. Esa era su situación en su corazón. ¿Qué pasó? Eso estaba lleno de espinos. Lleno de espinos. Su cabeza, sus pensamientos, sus ideas estaban equivocadas. Pero hermanos, Dios nos pide que seamos obedientes. Y cuando usted y yo somos obedientes, va a haber un fruto. Pero es porque realmente hay una respuesta genuina. No es porque simplemente lo voy a hacer para. Más bien tenemos que dar y dar más cada día. Obedecemos porque hemos recibido la gracia. La obediencia es fruto de una relación verdadera con Dios, con Cristo. Jesús mismo en Juan 14:15 dice, si me amáis, guarden mis mandamientos. Y por eso tenemos que tener cuidado con una fe que solamente existe en palabras. Una fe verdadera comienza a producir fruto, hermanos. Recuerden que la fe es por el oír, y el oír de la palabra. Y eso significa entonces transformación. Eso significa. Ahora, hermanos, es cierto que podemos tropezar, que ya no la pelamos, ¿verdad? Que no dijimos lo que teníamos que decir, nos podemos equivocar. Pero no podemos permanecer indiferentes a lo que nos dice la palabra. Cuando Dios habla, el corazón regenerado va a responder. Recuerden que esto es una accionar siempre. Escucho para poder comprender, para poder llevarlo a mi vida, a mi corazón y poderlo evidenciar. La luz no se esconde. ¿Quiénes son la familia de Jesús? Los que hacen. Los que escuchan y los que hacen.
Hermanos, con esto no es que solo tengamos que decir, bueno, tengo que ser buen terreno, voy a ponerme las pilas, ¿verdad? Y a abonar. No, hermanos. Este no es el único mensaje que hoy esto nos está dando. Porque si no terminaríamos dependiendo de nuestras propias fuerzas. El Evangelio nos quiere llevar a algo más profundo. Nosotros no podemos transformar nuestro propio corazón por nuestras fuerzas. ¿A quién ocupamos? Al Espíritu Santo. Y necesitamos la gracia de Dios. Ustedes saben que está dada ahí a través de la cruz por Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo entonces. Jesús vino precisamente, para salvarnos, para salvar al pecador, para transformar nuestro corazón y para producir entonces en nosotros una vida nueva. Entonces no se trata de cómo me voy a esforzar para hacer una buena tierra, sino estoy rindiendo mi corazón a Cristo y permitiendo que la palabra ahora sí gobierne mi vida. Esa es la pregunta. Cristo no solamente nos está dando el mandamiento, muchos mandamientos, y tenemos muchos mandatos de parte del Señor. Él murió por usted y por mí. Murió por nuestros pecados. Y dice que al tercer día Él resucitó. Y dice la palabra que estamos juntamente resucitados con Él, ¿verdad que sí? Y Jesús dijo que no nos iba a dejar solos ni huérfanos, ¿verdad? Que nos iba a dejar al Espíritu Santo, porque Él es el que produce en nosotros todo aquello que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. El sembrador tira la semilla, ¿verdad? El agricultor. Y él no está ahí. Crezca. Me acuerdo Antonella, el día después, que llegó a casa y estábamos con unas semillitas, con algo estábamos. Y entonces dice, voy a ponerla aquí. Y entonces se la sembró, metió en la semillita, echémosle agua. Y entonces fui a traerle el cosito donde yo le echo la agüita al matito. Y ella le echó agüita. Al ratito se va a jugar y al ratito llega, ay, no ha crecido. Los chiquillos, esa inocencia, ¿verdad? ¿Y cómo se produce? Solita. Ella va a crecer en algún momento y salió ahí lo que les dije, el palito con la agüita. En algún momento. Por eso esa parte de nosotros no nos preocupa, es el Espíritu, pero yo tengo que estar muy dispuesto. Hermanos, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida? Bueno, examine el terreno de su corazón. Jesús no nos da esta parábola para que identifiquemos solamente a estas personas, ¿verdad? O sea, cómo recibieron según el terreno. Nos está diciendo a nosotros hoy que nos examinemos y pregúntese, ¿cómo estoy escuchando la palabra? ¿Qué camino soy entonces? O si seré ese camino, ¿verdad? Que simplemente donde cayó y se la llevaron los pajaritos. ¿Seré como las piedras? Porque me emociono y luego abandono. ¿Estaré entre espinos? ¿Será que me está gobernando el afán? ¿Será que me está gobernando el dinero, el reconocimiento, los placeres, las preocupaciones? Y todo eso, ¿sabe qué hace? Ahoga nuestra vida, ahoga nuestro caminar, nuestra vida espiritual. ¿O estoy aprendiendo a retener la palabra y perseverar en ella? Hoy no lo pude, pero mañana tengo que volver a tratar de así, de pedirle al Espíritu Santo, ayúdame con esto. Situaciones de carácter que pueden ser muchas veces también espinos. Pregunte al corazón, si hoy a usted observaran su vida y esa persona
lo está observando usted durante toda una semana, ¿qué evidencia encontraría de que la palabra de Dios está gobernando tu vida? Tenemos la familia todos los días ahí en la casa y ellos pueden dar fe muchas veces de cuál es realmente esa evidencia, y no siempre es buena, hermanos. Y a mí esto me confrontó mucho, porque esta semana precisamente Henry, el Señor lo usó. En el momento me dolió, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero después, delante del Señor, yo dije, esta área tengo que cambiar. Y el Señor lo usó a él, porque nosotros hemos aprendido a hablar de verdad. Y si nos incomoda algo el uno al otro, y él precisamente, ¿verdad?, esta palabra, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿qué es lo que nos das? Eso se llama ahí, ¿verdad? También el otro día, la semana pasada, los primeros que somos golpeados, por decirlo así, por la palabra, somos nosotros que estamos expuestos aquí. Y de verdad que fue y ha sido muy fuerte, por lo que Dios quiere que yo cambie cosas ahí también en mi corazón. Y que uno piensa que no, que ya no está, pero ahí salió. Y aún más si nosotros le pedimos a alguien de afuera, lléguese a mi casa una semana y me va a ver todo lo que yo hago, todo lo que yo digo y cómo me porto y todo, cómo trato a mi esposo, cómo trato a mis hijos. Estaremos evidenciando todo lo que he aprendido, imagínense, en estos 22 años, y todavía me vengo a dar cuenta de que desafíos prácticos, hermanos. Lea un pasaje esta semana, léalo lentamente, pregúntele al Señor, ¿qué debo de creer? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo de obedecer? Nosotros hemos sido enseñados con el Emoao también, nos lleva a esto, a la que seamos a una obediencia. ¿Qué me dice el pasado para ser obediente? ¿Y a qué debo de arrepentirme? Y orarle al Señor por eso. Eso es parte de estos Emoao, de los devocionales que hemos aprendido a hacer. Una aplicación más, no confunda la emoción con transformación. Hay personas que podemos llorar en un culto, que podemos levantar nuestras manos, podemos decir que poderoso estuvo hoy la alabanza, gloria al Señor, Redentor. Pero después regresamos a la casa y vamos con los mismos patrones. Ahora, la emoción no es mala, pero podemos llorar ante la presencia de Dios, por supuesto. Podemos emocionarnos con la palabra. Yo soy una que cuando hemos ido a algún seminario o uno mismo leyendo la palabra, y hay momentos en que un pasaje te salta, ¿verdad? Y yo digo, me voló la tapa de los sesos. Y yo digo, sí, esto el Señor quiere que yo aprenda, ¿verdad? ¿Qué hice con aquello en ese momento de una emoción? Porque es una emoción, aquello que yo escuché, ¿verdad? De aquel hombre que nos estaba enseñando, o aquella mujer. Que uno dice, wow, ¿verdad? Y Rosy, que, ay, cuántos hemos ido a seminarios, enseñanzas y de todo, y nosotras nada más con los ojos, nos volvemos a ver, porque golpea nuestro corazón, identificadas porque tal vez lo hemos conversado, el Señor nos ha venido hablando a través de la palabra, y golpea fuertemente. Entonces nosotros nos hacemos ojos, ¿verdad? Hay una emoción, por supuesto. Pero luego, ¿qué hago? ¿Accioné aquello? Okay. La semilla que cayó sobre piedra recibió la palabra con gozo, pero no tenía raíz. La prueba reveló lo que había debajo. Entonces no podemos medir nuestro crecimiento espiritual solamente por lo que sentimos tal vez en un culto o por lo que en el momento escuché. Y nuevamente,
preguntas, hermanos. De aquí en adelante necesitamos, cada vez que usted venga a una enseñanza o que nos vuelva a escuchar por diferido, que se les aconseja, llegue a su casa y en medio de la semana escuche las otras enseñanzas que hemos dado anteriores y vuelva a escuchar para que el Señor le siga hablando y anote y hágase preguntas. Y con esto de esta parte de esta aplicación, ¿verdad? No confundir la emoción con la transformación. Hay unas preguntas, dos, que considero que sí debo de decir. ¿Cómo respondo cuando alguien me ofende? Salió el bicho en Perú, como les digo yo. ¿Cómo reacciona usted cuando no tengo lo que quiero? ¿O cómo maneja el dinero usted? ¿Cómo trato a mi esposo cuando Dios nos dice que no? Ser obedientes cuesta, hermanos, pero es todo un desafío. Usted va a escoger un área de su vida donde sabe que Dios le está hablando y que tal vez usted lo ha venido postergando. Hoy yo lo reto a que usted obedezca lo que el Señor hace rato le viene hablando. No solamente ore, sino obedezca. Una aplicación número 3, los espinos. Arranque espinos, hermano. Son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos crecen con las plantas. Estas plantillas que se empiezan a meter alrededor. Y los espinos son sumamente peligrosos porque van a ahogar. Póngale atención, sus afanes, sus riquezas, sus placeres de vida. Y no porque sean malas en sí mismas. El problema aparece cuando ocupan el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y podemos estar tan ocupados intentando sostener nuestra vida que dejamos de vivir entonces para Dios. Porque estoy dedicada solo a trabajar, ocupo plata, para pagarle a mis hijos, pagarle a mis nietos, herencias, no sé. Podemos querer tantas cosas que terminamos sin tiempo entonces, tiempo para buscar del Señor. Podemos preocuparnos tanto por lo material que perdemos la paz espiritual. ¿Qué está ocupando en mi corazón el lugar que le pertenece a Dios? ¿Qué está ocupando en mi corazón el lugar que le pertenece a Dios? ¿Cuáles son esos espinos? Haga algo esta semana con ellos, quítelos, haga espacio. Si algo le está robando el tiempo con Dios, organice su tiempo. Si algo está gobernando sus pensamientos, entrégueselos al Señor, busque ayuda. Si algo está gobernando ahí, ¿verdad?, que ha dejado esa relación y se ha alejado de Dios, establezca límites. Si ocupa poner alarma, ponga una alarma. Ya, este es tiempo con el Señor. Y deténgase de lo que está haciendo, saque esos momentos. Si el materialismo está gobernando tus decisiones, usted practique generosidad, haga algo. Hermanos, la vida del discípulo tiene que producir fruto. Ustedes vieron aquí todo ello. Viene un montón. Y ahora le dije a Henry, cuidado, se te caen los frutitos. Yo me lo recuerdo. La vida de un discípulo va a producir fruto. Dios busca al discípulo fructífero. Y el fruto no aparece de un día para otro, lo que les decía, ¿verdad? Como Antonella, que yo estaba esperando a ver en qué momento salía la ramita de una vez.
Lucas nos dice, dar fruto con perseverancia. Eso significa que es un proceso. Y muchas veces queremos pasarnos los procesos, ¿verdad? Brincárnoslos. Hay días difíciles, hermanos, hay días de que somos victoriosos, hay días que tenemos abundancia, pero otros días vienen pruebas, situaciones, ¿verdad? Como discípulos también, que debemos de continuar a pesar de. Usted, si se considera un discípulo, usted va a seguir creyendo, va a seguir obedeciendo y va a seguir buscando. Vamos a ponernos en pie y vamos a ver cómo Lucas 8 comienza como con una semilla y termina con una declaración. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entre ambos encontramos entonces una pregunta. ¿Qué tipo de terreno somos? La semilla es buena, la palabra es verdadera, hermanos. Cristo es suficiente. Pero la pregunta es entonces, hoy para nuestro corazón, ¿cómo estamos escuchando? Porque escuchar sin obedecer, hermanos, lo que hace es endurecer. Escuchar sin raíces no nos va a sostener. Si se escucha entre espinos, dice que no se madura, no se crece. Pero si se escucha, se retiene, se persevera y usted obedece, va a producir ¿qué? Fruto, hermano. No basta con tener la palabra en los oídos, hermanos. La palabra tiene que llegar a mi corazón, tiene que bajar al corazón para que transforme mi mente y se pueda manifestar en acción en mis manos. Yo quiero que usted hoy se pregunte, ¿qué ha aprendido de este Señor? Respóndaselo ahí. ¿Qué tengo que obedecer?